La brucelosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por especies del género Brucella que corresponden a bacterias gram negativas. Es una zoonosis ampliamente distribuida a nivel mundial que afecta principalmente al ganado bovino. La transmisión en el caso de los humanos se debe al consumo de carne infectada, leche y quesos sin pasteurizar o el contacto con fluidos de animales infectados. La infección bacteriana puede afectar diferentes tejidos y órganos y es tratada con antibióticos. El objetivo de esta investigación es reconocer las principales características de Brucella abortus, identificar el mecanismo que produce daño en el huésped, así como también el factor de virulencia, cuadro clínico y por último su tratamiento. Acá podemos ver la taxonomía de Brucella abortus, su clasificación u orden. Características microbiológicas. Brucella abortus es una bacteria gram negativa, inmóvil, no esporulada, no encapsulada, que es observada al microscopio de luz como bacilos cortos o cocobacilos. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados Celsius en un pH de 6,6 a 7,4. Es aeróbica estricta, teniendo un transporte de electrones basado en citocromos utilizando el oxígeno o el nitrato como aceptor final de electrones. Es catalasa positiva, a pesar de ser considerada un organismo fastidioso por sus requerimientos en el cultivo, puede crecer en medios nutritivos mínimos. La composición de los lípidos y polisacáridos de la membrana externa de Brucella es muy diferente a otras bacterias gram negativas. El peptidoglucano es similar a las enterobacterias, pero se encuentra fuertemente asociado a la membrana externa. El liposacárido, que normalmente corresponde a un 3% del peso seco de la bacteria, está compuesto por el polisacárido O, el núcleo y el lípido A. El liposacárido no está estabilizado por cationes divalentes como el calcio. Patogenicidad. Las especies de Brucella son patógenas intracelulares facultativas. Su virulencia está relacionada con la capacidad que poseen para resistir el efecto bactericida de los componentes del suelo normal, adherirse, penetrar y multiplicarse en una gran variedad de células eucariotas, tanto fagocíticas como no fagocíticas. La localización intracelular las mantiene protegidas de los antibióticos y de factores bactericidas del plasma como complementos y anticuerpos. Por otro lado, algunos de sus componentes celulares promovería específicamente la adherencia a receptores moleculares específicos de la célula huésped. La unión sería necesaria para inducir una serie de señales intracelulares que faciliten la colonización e invasión celular. En este fenómeno estarían involucradas la actina y los microtúbulos. Factores de virulencia. Mediante el análisis de los genomas secuenciados de Brucella spp, no se han encontrado factores de virulencia clásicos. Incluso el lipopolisacárido de Brucella spp posee menor actividad endotóxica que el hallado en otras bacterias gram negativas. La virulencia de Brucella spp reside principalmente en su habilidad para invadir, sobrevivir y replicarse dentro de células fagocíticas profesionales o no profesionales, siendo el macrófago la principal célula blanco. Por el hecho de que la bacteria establece una íntima relación con su hospedador causando el menor daño posible, Brucella spp se asemeja más a un endosimbionte que a un patógeno clásico. Es probable que la composición de la membrana externa de Brucella y dentro de esta el LPS sea el responsable de la resistencia a diferentes mecanismos microbicidas. La endotoxina de Brucella es biológicamente menos activa que el LPS de las enterobacterias, ya que se requieren cantidades mucho mayores para inducir toxicidad en macrófagos, por ejemplo. Cuadro clínico. Los animales se infectan naturalmente por las mucosas a través de las vías conjuntivas, digestivas, respiratoria, genital y por contacto. Luego de un ingreso, las bacterias se localizan
inicialmente en los ganglios cercanos a la puerta de entrada, donde se multiplican para luego diseminarse al resto del organismo. En las hembras, el síntoma principal es el aborto en periodo avanzado de la gestación, durante el cual se liberan grandes cantidades de bacterias. También se puede observar infertilidad, retención placentaria, nacimientos prematuros o término de crías débiles o muertas. En los machos, la infección puede producir infertilidad, orquitis, eliminando bacterias por semen y secundariamente por orina. En equinos, ocasiona lesiones caracterizadas por inflamación y abscesos localizados a la altura de la nuca, que se conoce como mal de la cruz. Las vacas infectadas luego de la aparición eliminan gérmenes en el calostro y la leche. Cuando hay mastitis intersticial, la liberación de brucela es permanente. También se elimina por heces y orina, pero en menor número. Tratamiento. Aún no se ha encontrado una antibioticoterapia totalmente efectiva para la erradicación de la bacteria. La reaparición de la enfermedad después de la cesación del tratamiento es común. Streptomicina, doxiciclina y rifampicina son las principales drogas para el tratamiento de la brucelosis. Debido a las recidivas después de la finalización del tratamiento se han utilizado combinaciones antibióticas que generalmente incluyen doxiciclina con streptomicina. También pueden incorporarse gentamicina o metilmicina como alternativas a la streptomicina. Mateu, Antonio y Martín ensayaron in vitro la eficacia de tetraciclinas y se mostraron como los antibióticos con menores concentraciones inhibitorias mínimas. Las quinolonas tuvieron una buena respuesta, en tanto que se observó resistencia a los macrólidos. También se demostró una sinergia moderada para tetraciclinas y aminoglucósidos, mientras que la combinación más sinérgica fue la de enrofloxacina y streptomicina. En conclusión, Brucella corresponde al género de bacterias clasificadas como gram negativas. Produce una zoonosis muy relevante en la actualidad, denominada brucelosis. Brucella puede infectar al ganado vacuno, cabras, camellos, perros y cerdos. La bacteria se puede diseminar a los humanos si se está en contacto con carne infectada o la placenta de animales infectados. También el consumo de leche o queso sin pasteurizar. Las especies de Brucella son patógenas en un amplio rango en animales. Los síntomas generales se manifiestan en abortos en el caso de las hembras, en inflamaciones y abscesos, a nivel de la nuca en los equinos. Por último, cabe señalar que su tratamiento consiste en la administración de doxiciclina, rifampicina y quinolonas, principalmente.